Buenas tardes. Estamos aquí para llevar a cabo la comprobación del teorema de Thevenin. Vamos a realizar este experimento. Para ello pedimos permiso a una institución de aquí de la localidad. Nos han permitido el acceso a su laboratorio y con base a lo que ellos cuentan, vamos a tratar de comprobar este teorema. Para ello tenemos propuesto el siguiente circuito. Bien, este circuito se está proponiendo así porque son los valores de las resistencias que se tienen aquí. Entonces, ese sería el circuito que vamos a desarrollar. Lo que nos interesa conocer a nosotros es el voltaje en esta resistencia 4, o sea, qué voltaje tiene. Y lo que me dice el teorema de Thevenin es que este circuito yo lo puedo reemplazar por otro circuito mucho más simple, que consista en una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y a ese circuito se le conoce como voltaje de Thevenin. Y lo que me dice es que si yo mido el voltaje en esta resistencia, en mi circuito original, que sería este, y después esta resistencia la colocara en las terminales del circuito equivalente de Thevenin y volviera a medir su voltaje, este debe de ser el mismo. Entonces vamos a resolver, vamos a encontrar el circuito equivalente para este circuito lineal. El teorema de Thevenin me dice entonces que debo de tener una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Primero, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo aprendido en esta unidad, es que el circuito se debe descomponer en dos redes. Una le voy a llamar red A y a la otra le voy a llamar red B. La red B va a ser el elemento en donde a mí me interesa conocer su voltaje. En este caso sería el resistor 4 de 300 ohms. Esa va a ser la red B y todo lo que quede será la red A. Entonces vamos a pasar a dibujar el circuito, pues veamos cómo quedaría. Esta sería la red A y la red B quedaría acá. Esta sería R4 y que tiene un valor de 300 ohms. Entonces, esta es la red B. Ese es el primer paso, de acuerdo al aprendido en esta unidad. Ahora, el siguiente paso consiste en calcular la resistencia de Thevenin. Para ello, se nos dice que tenemos que anular todas las fuentes que contengan el circuito lineal, que en este caso solamente sería una, la de 80 volts de corriente directa. Para anularla, entonces la vamos a poner en circuito corto. Entonces eso quedaría de esta manera. Entonces la resistencia de Thevenin sería esta resistencia vista desde las terminales en donde fue quitada la red B. Entonces este sería un valor de 300, esta de 600 y esta de 600. Esta es la resistor 1
este sería el resistor 3 y este es el resistor 2. Como vemos, estos dos resistores quedan conectados en paralelo porque sus extremos por un lado se unen y por el otro lado también se unen, entonces están en paralelo. Y como son del mismo valor, entonces esto se va a tener una resistencia equivalente, como también lo vimos anteriormente en otra actividad. Entonces este circuito quedaría de esta manera. Y este sería un resistor equivalente entre 1 y 2. Como son de 600, son iguales, se divide entre 2, nos queda de 300. De aquí entonces tenemos que la resistencia de Thevenin va a ser igual a la suma de estos dos resistores que quedaron en serie. Entonces sería de 600 ohms. Y ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora, el siguiente paso que me dice este teorema es que debo de encontrar el voltaje en esas terminales de circuito abierto, aquí, y que a ese voltaje le voy a conocer como voltaje de Thevenin. Entonces, para eso, pues resuelvo de aquí, ¿verdad? Este voltaje que yo tenga aquí, le voy a llamar como voltaje de Thevenin, y entonces, aún cuando tenemos un resistor aquí de 300 ohms, vemos que está conectado por un extremo, pero por el otro no. Entonces este resistor pues no interviene en el circuito propiamente, y los únicos dos que intervienen son estos dos. Para calcular entonces el voltaje aquí, pues yo debo de calcular la resistencia equivalente de estos dos para conocer la corriente que iría en este resistor de 600. Entonces la resistencia equivalente entre 1 y 2 quedaría que esta no interviene, entonces la resistencia equivalente de 1 y 2 serían 1200 ohms, porque quedarían en serie estos dos, ya que la corriente no fluye por aquel lado, de acuerdo, como vemos en el circuito. Eso lo vamos a comprobar después. Ahora, como ya tengo la resistencia equivalente, ahora vamos a calcular la corriente que estaría circulando ahí. Y esa corriente que estaría circulando ahí, de acuerdo con la ley de Ohm, pues dice que sería igual al voltaje aplicado entre la resistencia, en este caso de 1 y 2, y le estaríamos aplicando el voltaje total que tenemos aquí. Entonces eso sería igual a 80 entre 1200, 80 entre 1200. Si realizamos la operación, esto nos da una corriente de 0.067 amperes. 0.067 amperes, redondeando a 3 decimales. Con esa corriente, también por la ley de Ohm, entonces yo puedo conocer el voltaje que tiene el resistor 2. Y de acuerdo con la ley de Ohm sería esa corriente que acabo de encontrar multiplicado por el valor del resistor, que sería en este caso 600. Hacemos la operación y entonces sería 40 volts. Ese sería el voltaje que va a tener este resistor 2. Y decíamos que este resistor 3, aunque está conectado ahí, no interviene. Entonces, este voltaje sería el mismo que tengo acá en las terminales de Thevenin. Entonces, diríamos que el voltaje de Thevenin es igual a 40 volts. Y mi circuito equivalente de Thevenin quedaría de esta manera. Quedaría una fuente de tensión en serie con un resistor. Este sería mi voltaje de Thevenin, que sería de 40 volts. Este sería mi resistencia de Thevenin, que sería de 600 ohms.
Pues ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, si yo quiero calcular el voltaje en este resistor 4, lo que tengo que hacer, esta es la que le llamé yo red B. Entonces, si quiero conocer el voltaje en este resistor 4, debo de regresarlo a los extremos de aquí, de este equivalente de Thevenin. Entonces, yo aquí conectaría R4, que tiene un valor de 300 ohms. Y para conocer su voltaje, hago el mismo procedimiento que hice antes. Voy a calcular su corriente. Entonces, para ello, primero calculo la resistencia. Como vemos que están en serie las dos, la resistencia total sería de 600 y 300, 900 ohms. Y su corriente sería igual a el voltaje aplicado, que son los 40, entre la resistencia. Vamos a ver cuánto nos resulta. 40 entre 900 nos da una corriente de 0.044 amperes. Esa sería mi corriente. Ahora, el voltaje que tiene ese resistor, bueno, el voltaje de R4 va a ser igual a esta corriente 0.044 por su resistencia, que vale 300 ohms, y eso nos da 13.33 volts. ¿Sí? Entonces, en teoría, este es el voltaje que esperamos tener en este resistor de 4, ya sea que lo mida en el circuito lineal original o ya sea que lo reemplace el circuito por el equivalente de Thevenin, que sería este. En los dos casos yo debo de tener 13.33 volts, es decir, el mismo voltaje. Eso es lo interesante de ese teorema de Thevenin. Lo que sigue ahora es, vamos a ver si esto que en la teoría me está diciendo el teorema de Thevenin, si esto se cumple en la práctica. Bien, pues ya estamos aquí en la parte ya del laboratorio para realizar la comprobación del teorema de Thevenin. Tenemos dos módulos de resistores, de los cuales no sirven todos los resistores, por eso es que propusimos el circuito que analizamos anteriormente, porque solamente sirven algunos resistores. Tenemos la fuente de alimentación, en este caso vamos a trabajar con corriente directa, variable, aquí está. Como lo propusimos en el análisis del circuito, vamos a conectarle 80 volts. Vamos a hacer uso de dos multímetros en su opción de voltmetros. Vamos a medir voltajes. Entonces, vamos a hacer la conexión del circuito. Primero vamos a ajustar el voltaje. Este voltímetro que está aquí va a ser para tener la medición de mi fuente de alimentación. Entonces, lo vamos a conectar aquí. Vamos a ajustarla, necesitamos 80 volts. Entonces vamos a proceder a ajustarla. Aquí podemos apreciar la medición del instrumento. Le falta un poco, vamos a tratar de ajustarlo porque estos son aparatos digitales, son muy sensibles. Ahí está, 80 volts. Ese es el voltaje que le vamos a estar suministrando, 80 volts. Vamos a apagarlo para poder conectar por seguridad. Entonces, de acuerdo a mi circuito, dice que vamos a salir de aquí de la fuente. Tenemos un resistor de 600, aquí sería 600 volts. Sale de ese resistor y conecta con otro de 600 también. Vamos a tomar este que está aquí enseguida. Ese de 600 está en paralelo con uno de 300. Vamos a tomar este de aquí, de 300.
va a ser de 600, de 300, este de aquí. Y ese de 300 está a su vez en serie con otro de 300, entonces vamos a tomar este y este. Entonces ya las salidas, estas dos van conectadas de acuerdo al circuito, y de ahí van al neutro, que sería para cerrar el circuito. Entonces ahí tenemos conectado el circuito. Lo que nos interesa medir sería en este caso el voltaje en el segundo resistor de 300, como lo vimos antes. Entonces vamos a encender la fuente de alimentación. Verificamos que siguen estando los 80 volts, y el voltaje en el resistor vamos a medirlo con este otro medidor. De acuerdo a lo calculado, dice que esperamos un voltaje de 13.33 volts en teoría, ¿verdad? Aquí al medir la resistencia pues no tiene los valores teóricos, nominales puede variar un poco. Entonces vamos a ver. Entonces estaríamos queriendo conocer este voltaje del segundo resistor de 300. Vamos a ver, está ya en 200 volts, dice que fueron 13, entonces vamos a poner una escala menor y vamos a ver cuánto nos registra. Ahí podemos apreciar, vamos a ver, que me está registrando un voltaje de 13.7778 volts. ¿Sí? Bueno, este es el voltaje que tiene mi elemento en su circuito lineal original, completo, con todos los resistores, los 4 resistores. ¿De acuerdo? Entonces vamos a apagarlo. Fue 13.79. Vamos a anotar para que no se nos olvide. Ese sería el valor medido con el circuito original. 13.78 volts. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar el circuito de Thevenin. Si recordamos, el equivalente de Thevenin, de acuerdo a lo que aprendimos en esta unidad, es una fuente en serie con un resistor. Esa fuente se le conoce como voltaje de Thevenin, y al resistor como resistencia de Thevenin. Entonces vamos a ver. Con igual, lo voy a utilizar para medir el voltaje de Thevenin. Entonces yo tengo ya mis cables. De mi fuente voy a salir a un resistor nos salió el equivalente de Thevenin de 600, vamos a utilizar este mismo, y de ahí yo voy a salir a conectar ya con la resistencia de mi red B, que en este caso era un resistor de 300 ohms. Ahí está, ven que está simple. Entonces está mi fuente en serie con la resistencia de Thevenin y en serie en este caso con la carga. Solo que ahora no van a ser 80 volts, de acuerdo a lo calculado el voltaje de Thevenin debe ser de 40 volts. Entonces vamos a ajustar esta fuente. Vamos a ajustar a 40 volts. Ahí está, como podemos ver, 40 volts, ahora le suministramos. Y vamos a hacer la medición en el mismo resistor de 300. ¿Qué esperamos nosotros que se registre? Pues un voltaje parecido al anterior. Y aquí tenemos el voltaje medido, 13.92 volts. Y calculado eran 13.33 y lo que medimos anteriormente era 13.84. Entonces vemos que efectivamente hay una ligera variación, depende de la precisión de los instrumentos, de los mismos resistores, el calentamiento que puedan tener, pero en lo general observamos que efectivamente si yo tengo un circuito lineal complejo,
lo puedo reemplazar por un circuito equivalente de Thevenin, que es mucho más simple, una fuente, su resistencia de Thevenin y el resistor de interés, a lo cual llamamos antes red B. Con esto pues concluimos que el teorema de Thevenin se cumple, es una herramienta muy útil para hacer análisis en circuitos complejos cuando nos interesa conocer solamente una característica de alguno de sus elementos. En este caso, el voltaje en R, en el resistor de 300 ohms.